A partir de este momento, las informaciones que son noticia toman el protagonismo. Comienza Informe RCR. Muy buenos días, sean bienvenidos a este su informe RCR en su emisión matutina. Trabajaremos para ustedes en la gerencia general de la estación, Jaime Nestares, en la gerencia de producción Ulix Arcaya, en la coordinación y producción de este espacio, Génesis Rodríguez y Mario Villarreal. En los controles nos acompaña Néstor Tovar y frente al micrófono, quien tiene el inmenso placer de estar para todos ustedes, Helen Machado. Recuerden seguirnos a través de nuestras distintas plataformas digitales, en Twitter, @RCR750, en nuestra página web rcr750.com, la radio que se ve, y síganos también en nuestro canal en YouTube RCR750. 9:07 minutos. De inmediato comenzamos con las noticias más destacadas del momento, hoy martes 29 de marzo del año 2022. Al menos 4 privados de libertad se fugaron de la cárcel de San Antonio, en Margarita, Nueva Esparta. Este lunes el reporte fue hecho por la ONG Una Ventana a la Libertad, a través de sus redes sociales y su portal web. La ONG difundió que el hecho ocurrió durante la madrugada de este lunes, pero no precisó cómo sucedió la fuga. De los 4 privados de libertad, 3 son penados y del otro no se detalla cuál es su estatus judicial. Brian Ramos es uno de los detenidos y según su ficha está penado por el delito de homicidio. Marcos Hernández es otro fugado y está penado por robo agravado, al igual que Luis Rafael Rodríguez, que fue el único capturado por la Policía Nacional Bolivariana, intentando camuflajearse bajo el agua. De Isaías Cardona no se tiene información. La organización no gubernamental también informó que distintas comisiones de los cuerpos de seguridad de Nueva Esparta activaron la búsqueda de los hombres restantes. Hasta el momento de la publicación de esta información, ninguna autoridad, cancelaría o de alguna manera había pronunciado algo al respecto. En otras informaciones, este lunes, gremios y sindicatos de la Universidad Central de Venezuela salieron a la calle para protestar por los bajos salarios que perciben. Los manifestantes consideran que el salario es insuficiente porque no se ajusta a la canasta básica, aun cuando el régimen de Nicolás Maduro incrementó el sueldo recientemente. La protesta fue una marcha pacífica que llegó hasta el puente Salvador Allende, en Plaza Venezuela, donde dieron continuidad a la asamblea intergremial en rechazo al ajuste salarial. Edgar Silva, del Comité de Derechos Humanos de los Jubilados y Pensionados, se solidarizó con los universitarios durante la asamblea intergremial de la UCB y además destacó que el salario de los pensionados no están anclados al petro y están anclados al hombre y a la miseria. En otras noticias, el secretario de la Academia Nacional de Medicina, Uniades Urbina, aseguró que no están dadas las condiciones para volver al 100% de la presencialidad. Aún la pandemia no está controlada, sentenció el experto. Urbina aseguró que las personas no se hacen pruebas y prefieren creer que es gripe o alergia, aunque el experto resaltó que todo lo que parezca coronavirus lo será, hasta que se demuestre lo contrario. El secretario aseveró que según la OPS, Venezuela sigue teniendo el 50% de la población con 2 dosis de la vacuna, por lo que el otro 50% está sin protección y expuesta, agregando que se debe vacunar al 90% o más. Con respecto a la vuelta a clases, Urbina sentenció que la infraestructura de liceos y colegios no está en condiciones, porque no hay baños suficientes y donde no hay suministro de agua. Por lo tanto, la ministra de Educación del régimen, Yelixa Santaella, aseveró este lunes que la asistencia a las aulas se cumplió en todos los niveles en su totalidad. Nos incorporamos de manera masiva a las instituciones, dijo Santaella durante una transmisión por VTV. Además detalló que se reintegraron 29.103 instituciones a la actividad escolar, entre ellas más de 15.000 escuelas nacionales, más de 7.000 estadales, más de 4.000 privadas y más de 600.000 subvencionadas, más de 300 autónomas y más de 300 municipales. La semana pasada, Nicolás Maduro anunció el retorno a las clases presenciales en todos los niveles, 2 años después del inicio de la pandemia, donde la modalidad predominante para cursar estudios era la forma virtual. En otras informaciones, Rosario Contreras, presidenta del Colegio de Enfermería de Caracas, aseguró al medio de comunicación El Impulso que el sector salud en Venezuela se encuentra en condiciones críticas por la falta de condiciones laborales y económicas.
Hoy vemos una emergencia humanitaria compleja porque en nuestros hospitales más del 70% del personal médico y de enfermería se han ido, precisó. La trabajadora del sector salud indicó que aunque el personal intenta dar lo mejor de sí, no pueden atender a plenitud a los pacientes ya que humanamente se les escapa de las manos. En otras noticias, el Partido Comunista de Venezuela, PCV, denunció el secuestro y además asesinato del dirigente de la organización en el estado Apure, Juan de Dios Hernández. Al menos 3 meses del homicidio del militante comunista de Urbina, José Urbina, reconocido comunicador popular en Apure, han secuestrado y asesinado al camarada Juan de Dios Hernández, dirigente social del PSV en Puerto Páez. Juan de Dios Hernández y José Urbina militaban en la misma célula del PSV y han sido ultimados en la misma población, denunció el secretario general del PSV, Óscar Figuera. En otros acontecimientos, el encargado de negocios en Colombia, enviado por Juan Guaidó, Eduardo Battistini, compartió en sus redes sociales un comunicado emitido por la Policía Nacional de Colombia, en el cual aseguran que Javier Alonso Velosa García, alias John Mechas, se encuentra refugiado en el estado Zulia, en Venezuela. Alias John Mechas sería uno de los responsables de la explosión del Comando de Atención Inmediata en la ciudad de Bogotá, hecho que mató a 2 menores de edad y varios heridos, así como daños a más de 60 familias o de 60 viviendas. La Policía Nacional de Colombia informó que el cabecilla del Frente 33 de las disidencias de la FARC, John Mechas, se refugia en el estado Zulia. ¿Por qué Maduro protege a estos delincuentes? Porque son sus socios, escribió Battistini en su cuenta en Twitter, junto al siguiente video. Tiene circular roja por varios delitos. También es buscado por el gobierno de los Estados Unidos. Se ofrece una recompensa de hasta $5 millones y 3.000 millones de pesos por el gobierno colombiano. La forma de actuación de este delincuente, como en los pasados atentados de la ciudad de Cúcuta y del señor presidente, es la de contratación de grupos delincuenciales locales para cometer sus actos terroristas. Estamos con capacidades internacionales, reitero, trabajando con el FBI, con la Policía Colombiana, con el Grupo Antiterrorismo de la DIJÍN y de la Dirección de Inteligencia, no solamente para llegar a él, sino en una articulación desde el sábado para llegar a los responsables del outsourcing criminal en Bogotá y los responsables de la contratación de estos grupos en la capital de la República. Pasamos a declaraciones en RCR, donde Estefanía Meléndez, embajadora de Juan Guaidó en Bulgaria, confesó que la mayoría de los venezolanos que estaban residenciados en Ucrania lograron salir del país europeo antes que empezara la invasión del ejército ruso. Una de las cosas que llama la atención de esta guerra es que han estado atacando los 3 trenes humanitarios, sentenció Meléndez. Desde que empezó el conflicto nosotros empezamos a tratar de localizarlo, incluso unos días antes cuando ya parecía inminente lo que iba a suceder. Tenemos entendido que la gran mayoría de los que vivían en Ucrania salieron antes de que empezara la guerra, sin embargo hemos podido contactar a algunos venezolanos, aproximadamente unos 10 casos en los que trabajamos activamente para ayudarles. Ha sido una situación muy delicada porque en el terreno todo estaba bajo ataques y era también muy difícil dar incluso recomendaciones. Tuvimos un caso de una bebé venezolana que nació en Kiev durante bombardeo. Ese ha sido uno de los casos más llamativos también por lo sensible y por lo vulnerable. Afortunadamente pudo salir en un tren humanitario para que tengas una idea, cuando el tren sale envían 2 misiles a la estación central de trenes y lo que parecía que iba a ser un atentado. Porque una de las cosas que llama mucho la atención de esta guerra, Marial, es que han estado atacando los corredores humanitarios y por eso las evacuaciones también han sido muy complicadas. Por su parte, el politólogo Pedro Urruchutar afirmó que Venezuela es uno de los centros de interés para el gobierno de Rusia. El régimen entiende perfectamente que pueden convertirse en una área de influencia para Rusia para contrarrestar el efecto de los Estados Unidos hacia la dictadura de Maduro.
nuestro país se ha convertido en uno de los epicentros de mayor interés por muchas razones, pero particularmente para Rusia, porque entienden perfectamente que puede convertirse en un área de influencia para contrarrestar el efecto de Estados Unidos y para convertirse en una especie de amenaza hacia Estados Unidos, en la propia área, en lo que naturalmente era el área de influencia de Estados Unidos, como era América Latina, y que en estos últimos años, en estos últimos 2 años, hemos visto cómo, pues, prácticamente Estados Unidos ha retrocedido con respecto a su relación hacia América Latina. Entonces, yo sí creo, María Alejandra, que nuestro país, lamentablemente, es uno de los grandes centros de interés de Rusia. Hay que ver esa relación con mucho cuidado. Aquí no hay que olvidar desde el año... En ese sentido, Uruchurtu explicó que Estados Unidos puede utilizar la excusa de la seguridad energética para acercarse al régimen de Maduro. Maduro le puede aportar muy poco en temas energéticos, cuando el gobierno estadounidense puede tener socios más confiables en América Latina, afirmó el profesor universitario. Este es un régimen que ha venido alejándose del mundo democrático occidental y se ha venido aliando con regímenes autoritarios, también criminales, pero que obviamente se han declarado enemigos de Occidente en muchos ámbitos. Estamos hablando de Irán, obviamente de China, de Rusia, de Turquía, entre otros. Y eso es lo primero que hay que tener en cuenta, ¿no? Además, cuando uno ve que viene esta delegación de los Estados Unidos a nuestro país, se reúne con el régimen prácticamente en un momento tan complejo, y a los 2 días vemos a funcionarios del régimen ir hasta Turquía para conversar con funcionarios rusos, pues uno entiende que el régimen primero no puede. Es decir, el nivel de nexos que existe hoy entre el régimen ruso y el régimen venezolano no les permite tan fácilmente decir hasta aquí llego, ahora confío en los Estados Unidos. Y en segundo lugar, tampoco les interesa, es decir, no solo por la cantidad de cosas que reposan en los Estados Unidos contra funcionarios del régimen, sino que eso no es tan fácil de desmontar. Ahora bien, aquí lo preocupante, María Alejandra, es que los Estados Unidos pretenda utilizar la excusa, porque es en mi consideración una excusa de la seguridad energética, para acercarse a un régimen que poco le puede aportar realmente en términos energéticos a los Estados Unidos, cuando tiene socios mucho más confiables este país, Estados Unidos, en Canadá, en México e incluso en otros países de América Latina. En otras noticias, un tribunal tercero negó un permiso de viaje solicitado por motivos de salud por la juez María Lourdes Afiuni, quien fuera perseguida durante años por el chavismo por motivos políticos. En otras informaciones, pero ahora en el ámbito regional, ante el anuncio de retomar completamente las clases presenciales en el ámbito nacional, algunos maestros de las escuelas rurales del municipio indígena La Guajira aseguraron que las escuelas no están en condiciones. Pasamos a otra noticia regional. El presidente del Sindicato Único del Magisterio de Monagas, Darío Lima, manifestó que el inicio total a clases en la entidad fue el fracaso debido a las condiciones de más del 80% de instituciones educativas. En el tema del COVID en Venezuela, registró en las últimas 24 horas 56 nuevos contagios, todos por transmisión comunitaria, y un fallecido a causas asociadas al COVID-19. La mayoría de los contagios están ubicados en el Zulia 12, Aragua 8, Falcón 8, Bolívar 6, Miranda 6, entre otras entidades. Y en materia económica, una familia de 4 miembros debe pagar 111.79 bolívares o en divisa 25.10 semanal para cubrir la carga calórica equivalente al 60% de sus necesidades alimentarias, informó el Observatorio Venezolano de Finanzas, OVF. Y con esta información de materia económica nos vamos a un corte publicitario, pero enseguida regresamos con más de su informe RCR. Usted escucha Informe RCR por su 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Moisés Naim en Efecto Naim. Hola, soy Moisés Naim desde Washington. Conéctese a rcr.tv. También nos puede seguir por @Efecto Naim en Twitter. Y estamos en Facebook y en Instagram. Y no olvide que puede disfrutar todos los contenidos del programa cuando usted quiera, suscribiéndose a nuestro canal de YouTube.
Nos vemos en la radio. Los miércoles y viernes a las 7 de la noche. Solo por RCR 750 AM. Les estamos presentando Informe RCR, el compacto informativo de esta hora. Solo por RCR 750 AM. Y en materia internacional, el ministro de Asuntos Exteriores ucraniano, Dmytro Kuleba, aseguró que la delegación de su país participa en las negociaciones con Rusia y Turquía, no comer ni tocar nada ante las sospechas de envenenamiento surgidos en anteriores encuentros con estas delegaciones. Los miembros de la delegación presentes en Estambul no deben comer nada y lo mejor es que eviten tocar cualquier superficie, afirmó el ministro en declaraciones al portal Ucrania 24. La declaración de Kuleba sigue a los síntomas de envenenamiento de los que informó al diario The Wall Street Journal y que aparentemente tanto dos enviados ucranianos como en el oligarca ruso Roman Abramovich implicados en esas conversaciones. En otras noticias internacionales, algunos beneficiarios del alivio migratorio conocido como TPS, por sus siglas en inglés, podrán recibir la residencia legal permanente en Estados Unidos, gracias al fallo de una corte en el Distrito de Columbia. Nuestros colegas de La Voz de América nos amplían más información. Inmigrantes indocumentados amparados bajo el estatus de protección temporal que enfrenten una orden final de deportación y cuya naturalización haya sido solicitada por un familiar inmediato podrán recibir una residencia permanente. El desenlace se debe a un acuerdo entre el gobierno de Joe Biden y organizaciones proinmigrantes tras una demanda interpuesta por Carecen contra el Servicio de Migración y Naturalización, en ese momento encabezado por Ken Cuccinelli durante el gobierno de Donald Trump. El señor Cuccinelli era el encargado de la agencia porque cambió una política que le quitaba la habilidad a ciertos miembros del TPS a poder ajustar su estado. Según la sentencia emanada por una corte del Distrito de Columbia, ambas partes creen que la liquidación legal sirve mejor a los intereses del público, ya que se está violando un procedimiento administrativo motivado por un sesgo racial y antiinmigrante. Núñez asegura que con el fallo alrededor de 10,000 tepecianos podrán ajustar su estatus legal en Estados Unidos. Porque una futura diferente administración puede cambiar la regla y si la persona es instalada correctamente, esta regla sí puede afectar a los TPS. Según la orden judicial, el USCIS deberá publicar en un plazo de 30 días un aviso en varios idiomas sobre este proceso en su página web, al igual que las instrucciones para contactar la oficina del asesor legal del Servicio de Migración, quienes procesarán solicitudes entre el 21 de marzo de 2022 hasta el 19 de enero de 2025. Y con esta información de materia internacional vamos a pasar a materia deportiva y le daremos el pase a nuestro colega David Rodríguez. Muchísimas gracias por este nuevo enlace, Helen, amigas y amigos de Radio Caracas Radio. La bienvenida para todos al boletín informativo de este martes 29 de marzo. Vamos a iniciarlo con el mundo del ciclismo porque hace algún tiempo el colombiano Egan Bernal había tenido un accidente donde incluso se rompió hasta 20 huesos de su anatomía física y ha vuelto a las rutas finalmente. Lo primero que hizo después de recuperarse fue montarse en una bicicleta. Además, hablando un poquito del béisbol, el venezolano Ezequiel Carrera anunció su retiro del béisbol profesional luego de una grandísima carrera donde registró 97 carreras empujadas, todo esto en las grandes ligas, no estamos hablando de todo su recorrido en la LBBP, y el jardinero de 34 años de edad finalmente ha dejado el deporte a nivel profesional. En el mundo del fútbol, atención porque a partir de las 7:30 de la noche empieza un verdadero drama en las eliminatorias sudamericanas a Qatar 2022. A esta hora la Vinotinto se va a medir ante Colombia en Cachamaino, que será el último compromiso de las eliminatorias sudamericanas, además de Bolivia recibiendo a Brasil, Chile contra Uruguay, Ecuador ya clasificada contra Argentina y Perú ante Paraguay. En este sentido, Perú sumando puntos clasificaría al repechaje. Colombia tiene que ganar y ligar que Perú no sume
ante los guaraníes. Esto va a ser un cambio permanente durante estos compromisos. En la Fórmula 1, la escudería Mercedes y Lewis Hamilton estarían en una situación alarmante, ya que el inglés indicó que a su monoplaza le falta potencia, agarre y ofrece demasiada resistencia al momento de avanzar. Esto quiere decir que ya en los dos grandes premios que han transcurrido en la Fórmula 1, dígase Bahrein y Arabia Saudita, el rendimiento del Mercedes no ha sido del todo óptimo. En la NBA, grandes noticias para Los Ángeles Clippers porque vuelve Paul George. Paul George podría volver después de 43 juegos de lesión, por lesión con el conjunto californiano, y así lo ha anunciado el propio equipo, ya que el jugador pudo participar en una sesión de entrenamientos con total normalidad junto a sus compañeros. En el mundo del tenis, el griego Stefanos Tsitsipas, cabeza de serie número 3 del Masters 1000 de Miami, no falló. Ganó con parciales de 6-4 y 6-3 al australiano Alex de Minaur en el compromiso de segunda ronda de este certamen en Florida. Para la tercera ronda del torneo se va a medir ante el español Alcaraz, quien fue su verdugo en el pasado US Open. Y para culminar este boletín informativo lo haremos con algo vinculado al fútbol, porque mientras el jugador de la selección de Inglaterra, Phil Foden, estaba concentrado con su selección, hicieron desguace, hicieron desastre en su domicilio, al punto que los vecinos del jugador del Manchester City denunciaron ante la policía el ensordecedor ruido que hacían en su casa durante el Día de las Madres en Inglaterra. Les invitamos a resguardarse en sus hogares, a cuidarse del COVID-19 y les deseamos un feliz día. Muchísimas gracias, David Rodríguez, por ese resumen deportivo, nuestro colega David Rodríguez. Y así finalizamos nuestro primer compacto informativo del día de hoy, martes 22 de marzo del año 2022. Los invitamos a seguir con más de la programación de su RCR. Hasta aquí este compacto noticioso. Manténgase en nuestra sintonía, porque estaremos informándole de la noticia al momento de producirse. RCR 750 AM.